El patrón comenzó, como suelen hacerlo estas cosas, con la fiesta de cumpleaños de una niña. Mi hija Lily iba a cumplir 5 años, y yo lo había dado todo. El pastel de unicornio rosa reposaba en la encimera, y docenas de globos de helio rozaban el techo de nuestra pequeña casa. Mi marido, Mark, no dejaba de lanzarme miradas de apoyo mientras el reloj pasaba de la hora de inicio. Cuando mi hermana Karen, nuestra madre y mi sobrina Emily llegaron por fin, con más de 1 hora de retraso, entraron con el aire frío, sin ofrecer ninguna disculpa. «Ah, ¿era hoy?», dijo Karen, su voz un arma de indiferencia casual. Se me olvidó por completo. Las palabras fueron una punzada aguda y calculada, sobre todo porque se lo había recordado por teléfono esa misma mañana. No trajeron ningún regalo para Lily, pero un momento después, Karen sacó una caja grande y envuelta en papel brillante para su propia hija, Emily. Ver cómo los ojos esperanzados de mi hija de 5 años se clavaban en el regalo, solo para ver cómo se lo daban a su prima, fue la verdadera herida. Ese fue el momento en que comprendí que no se trataba de un despiste. Era un mensaje, el primero de muchos por venir. Antes de continuar la historia, por favor suscríbete. Necesito llegar a 1000 suscriptores para poder traerte historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. La herida del 5º cumpleaños de Lily se enconó, pero me convencí de que era una anomalía, un acto irreflexivo de una sola vez. La esperanza, aprendí, es una mala hierba obstinada. Para su 6º cumpleaños, planeé una búsqueda del tesoro en nuestro patio trasero, escribiendo meticulosamente las pistas en cartulinas de colores. Mark asó perritos calientes y la risa de una docena de niños de 6 años llenó el aire. 1 hora después, recibí la llamada de mi madre. «Cariño, el coche de Karen no arranca. Lo hemos intentado todo, pero está muerto. Nos sentimos fatal». Murmuré las condolencias apropiadas, con el estómago encogido por un temor familiar. «No te preocupes por el regalo», dije, forzando la alegría en mi voz. «Solo vuestra presencia es suficiente». Nunca vinieron. Esa noche, después de que una cansada pero feliz Lily estuviera arropada en la cama, estaba navegando por mi teléfono cuando una foto detuvo mi pulgar. Era una publicación de un huerto local que presentaba al ganador de un concurso de fotografía. Allí, en el fondo, inconfundiblemente, estaban Karen y mi madre, sonriendo, sosteniendo manzanas de caramelo, con el sol en lo alto del cielo. La marca de tiempo era las 2:30 de la tarde, el momento exacto en que el coche de Karen supuestamente se había averiado. Mark vio mi cara y se acercó. «¿Qué pasa?», preguntó, y cuando se lo mostré, apretó la mandíbula. «Ya está, Sara. Se acabó. Son crueles». Lo descarté, como la profesional de las excusas que era. Quizás el problema del coche fue después de esto, argumenté débilmente, las palabras con un sabor a ceniza en la boca. Necesitaba creerlo, porque la alternativa era demasiado dolorosa. Al año siguiente, para el 7º cumpleaños de Lily, recibí el mensaje de texto 2 días antes de la fiesta. «Emily tiene un virus estomacal terrible», escribió Karen. «Vamos a tener que ponernos todos en cuarentena por seguridad. Siento mucho perdérnoslo». Sentí una perversa sensación de alivio. Al menos esta vez, no estaría esperando junto a la puerta. Tuvimos una fiesta pequeña y encantadora con los amigos de Lily. Y, sin embargo, el miembro fantasma de la aprobación de mi familia me dolía. Fue Mark quien encontró la evidencia esta vez, en la página de redes sociales de nuestro primo. Una foto de Karen, nuestra madre, y una Emily, de aspecto perfectamente sano,
sonriendo frente a un cartel de cine. El pie de foto decía: divertido día de chicas en la sesión matinal. La mentira era tan descarada, tan perezosa, que se sentía como un insulto directo a mi inteligencia. ¿Hasta cuándo, Sarah?, preguntó Mark esa noche, su voz desprovista de ira, solo llena de una profunda y cansada tristeza por mí. ¿Hasta cuándo vas a dejar que te traten a ti y a nuestra hija como algo secundario? Para el 8º cumpleaños de Lily, hasta ella estaba empezando a entender. Ya era lo suficientemente mayor como para notar la ausencia, el silencio de una parte de su familia. Esta vez, la excusa fue de mi madre. Karen tuvo una emergencia de trabajo de última hora, una presentación enorme de la que no podía librarse. Ya sabes cómo es. Yo sí lo sabía. Sabía que era mentira. La prueba, cuando llegó, fue la más insultante de todas. Una foto que Karen publicó ella misma. Ella y mi madre, con los pies en alto. Las uñas de los pies recién pintadas, con el pie de foto. Un día de spa muy necesario. Cuidado personal. Esa tarde, mientras limpiaba el papel de regalo, Lily me miró, con una expresión muy seria, y me hizo la pregunta que destrozó mi última defensa. «Mami», dijo, con su vocecita, «¿la tía Karen y la abuela no me quieren?» La franqueza de la pregunta, el dolor puro y sin adornos en sus ojos, rompió algo dentro de mí. La abracé con fuerza, murmurando palabras tranquilizadoras que ni yo misma creía. Pero mientras la sostenía, todavía me aferraba a un último y tonto hilo de esperanza, susurrando en la oscuridad de su habitación y de mi propio corazón que el año que viene sería diferente. Tenía que serlo. Después del incidente del cuidado personal, erigí un muro. Para el 9º cumpleaños de Lily, no se extendió ninguna invitación a mi hermana ni a mi madre, ni hubo llamada telefónica para anunciar la fecha. Fue una omisión silenciosa y deliberada, y la paz resultante fue tanto un alivio como una pena. El silencio duró casi 2 años, una frágil tregua que fui lo suficientemente ingenua como para creer que podría volverse permanente. Luego, 2 meses antes del 10º cumpleaños de Lily, mi teléfono sonó con el tono engañosamente alegre de Karen. No mencionó los años de abandono. Actuó como si hubiéramos hablado ayer mismo. «Sarah, tengo la idea más brillante», comenzó, su voz rebosante de un entusiasmo artificial. El cumpleaños de Emily es solo 3 semanas después del de Lily este año. Estaba pensando, en lugar de 2 fiestas separadas y estresantes, podríamos hacer una gran y asombrosa fiesta conjunta para ellas. Es mucho más eficiente, y piensa en lo divertido que será para las niñas celebrar juntas. Un pavor frío, pesado y familiar se instaló en mi estómago. Ya podía verlo. El show de Emily, protagonizado por mi sobrina, con mi hija relegada a un papel secundario y olvidado. Imaginé la lista de invitados, dominada por los amigos de Karen, la decoración, adaptada a los gustos de Emily, el pastel, que inevitablemente llevaría primero el nombre de Emily. La palabra eficiente fue la clave. Nunca se trató de la felicidad de las niñas. Se trataba de acaparar el protagonismo. Intenté oponerme, mi voz más débil de lo que quería que fuera. «Oh, no sé, Karen. Lily tenía muchas ganas de hacer una fiesta de pijamas solo con sus amigas del colegio. Sus grupos son muy diferentes». Ella se rió, un sonido ligero y etéreo que me crispó los nervios. «No seas tonta»,
Invitaremos a todos. Cuantos más, mejor. Significará mucho para mamá ver a sus nietas juntas. Le estás dando demasiadas vueltas, Sarah. Derrotada, jugué mi última carta, esperando un destello de protección maternal. Colgué con una excusa evasiva e inmediatamente llamé a nuestra madre. Le expuse mis ansiedades, mi voz suplicando comprensión. Mamá, Karen quiere hacer una fiesta conjunta y sé que Lily se perderá entre la multitud. Ya sabes cómo es Emily. Tiende a acapararlo todo. La línea quedó en silencio por un momento antes de que mi madre suspirara, un sonido de pura y absoluta decepción en mí. Sarah, por el amor de Dios, estás siendo demasiado sensible, dijo, su tono agudo y cortante. Es una solución maravillosa y práctica. Karen está tratando de incluiros, de unir a la familia, y tú estás buscando problemas. No crees un drama donde no lo hay. Sus palabras fueron un golpe final y definitivo. No solo estaba siendo sensible. Yo era el problema. Yo era la creadora del drama. Yo era la desagradecida por no apreciar este gesto de inclusión. Me sentí completamente acorralada, atrapada entre la planificación agresiva de Karen y el completo desdén de mi madre por mis sentimientos. Más tarde ese día, volví a llamar a Karen. De acuerdo, dije, la palabra una pequeña bandera blanca de rendición. Una fiesta conjunta suena bien. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, el arrepentimiento me inundó, espeso y sofocante. Colgué el teléfono y me quedé en la cocina silenciosa, el zumbido del refrigerador rugiendo en mis oídos. Mark me encontró allí una hora después, mirando a la nada. Cuando se lo conté, la expresión de su rostro no era de ira, sino de una profunda y dolorosa resignación. «Sabes exactamente lo que va a pasar, ¿verdad?», dijo en voz baja. Lo sabía. Acababa de confirmar mi asistencia a la desolación de mi propia hija. El lugar que Karen eligió era una cacofonía de alegría artificial, un extenso complejo de luces de neón, juegos de arcade chirriantes y el olor empalagoso a palomitas de maíz rancias. Era un lugar diseñado para Emily, ruidoso, llamativo y que exigía toda la atención. Mi corazón se hundió en el momento en que entramos. Lily, agarrada de mi mano, pareció encogerse a mi lado. La primera y más obvia herida fue el pastel. Estaba sobre una mesa central, un monumento a las prioridades de mi hermana. Era una enorme tarta de varias capas, y en un glaseado arremolinado de color rosa y morado se leía: «Feliz 10º cumpleaños, Emily y Lily». El nombre de mi sobrina estaba escrito en una caligrafía enorme y elaborada, rodeado de flores de azúcar y purpurina comestible. El nombre de Lily era un añadido de última hora, apretado debajo en una fuente pequeña y simple, como si al decorador se le hubiera acabado el espacio y el entusiasmo. Mi madre notó que lo miraba fijamente y me dio una palmadita condescendiente en el brazo. «Es precioso, ¿verdad? Tan eficiente tener solo uno». La fiesta se desarrolló exactamente como lo había previsto. Karen y mi madre actuaron como directoras sociales, dirigiendo a cada invitado, cada conversación, hacia Emily. «Tenéis que ver la nueva coreografía que ha aprendido Emily», exclamaba mi madre. «Karen, cuéntale sobre el premio de Emily en la Feria de Ciencias». Lily hizo algunos valientes intentos de conectar con su prima, solo para ser ignorada mientras Emily era arrastrada para ser el centro de otro círculo de admiradores. Me convertí en la sombra de mi hija, un sistema de defensa de una sola mujer, tratando de protegerla de los constantes y casuales desprecios. Pero era imposible bloquearlo todo. El clímax, como siempre estuvo diseñado para ser, fue la ceremonia de apertura de regalos. Karen sentó a Emily en una silla parecida a un trono
y apiló una montaña de regalos envueltos en papeles brillantes a sus pies. Ni uno solo estaba dirigido a Lily. Durante 20 agónicos minutos, vimos a Emily abrir regalo tras regalo. Ropa de diseño, aparatos electrónicos caros, entradas para un concierto. Durante todo ese tiempo, Lily se sentó a mi lado en una silla plegable, su sonrisa volviéndose más frágil con cada momento que pasaba. Luego vino el gran final. Mi madre se adelantó, sosteniendo una caja enorme y perfectamente envuelta. «Esto es de la abuela», anunció a la sala. Emily lo abrió de un tirón para revelar un folleto y un certificado brillante para un campamento de verano de equitación de 2 semanas, con todo incluido, un regalo asombrosamente caro. La sala estalló en exclamaciones de asombro. Luego, casi como un añadido, mi madre se dirigió a Lily. Sacó un sobre pequeño y blanco de su bolso. «Aquí tienes, querida», dijo, con una sonrisa tensa. Dentro había una tarjeta de regalo genérica para una cadena nacional de librerías. Vi la cantidad impresa en pequeños números negros. $25. No era el valor. Era la declaración ensordecedora de su valor percibido. Lily no emitió ningún sonido. Su rostro simplemente se arrugó, un colapso silencioso y devastador de la esperanza de una niña de 10 años. Miró la tarjeta de plástico, luego a su prima posando con el folleto del campamento de ponis, y una sola lágrima trazó un camino por su mejilla. Se deslizó de su silla y corrió, desapareciendo detrás de un imponente tobogán inflable. Eso fue todo. El dique de mi contención se rompió. Caminé directamente hacia mi hermana y mi madre, todo mi cuerpo vibrando con una rabia que no había sentido en años. «¿Cómo habéis podido?» Mi voz era baja, temblorosa. «¿Cómo habéis podido humillar deliberadamente a mi hija delante de todos?» Karen se burló, poniendo los ojos en blanco. «Oh, basta, Sarah. No montes una escena. Solo estás celosa de todo lo que tiene Emily». Mi madre asintió de acuerdo. «Tiene razón. Estás creando un drama de la nada. Lily recibió un regalo perfectamente encantador». Antes de que pudiera desatar la década de furia contenida en mi interior, Mark estaba allí. Puso una mano firme en mi hombro, su rostro una máscara de fría furia. Ni siquiera miró a mi madre o a mi hermana. Me miró a mí. «Nos vamos», dijo, su voz una orden en voz baja. Pasó junto a ellas, encontró a Lily acurrucada y sollozando detrás del tobogán, y la tomó suavemente en sus brazos. El viaje en coche a casa fue un vacío de sonido, llenado solo por el desgarrador hipo de los silenciosos llantos de Lily desde el asiento trasero. Miré por la ventana, las luces de neón de la ciudad desdibujándose en rayas sin sentido. Cuando entramos en nuestro camino de entrada, Mark apagó el motor y me miró, sus ojos ardiendo con una convicción que igualaba mi propia desesperación. «Nunca más, Sarah», juró, su voz ronca. «Lo digo en serio. Nunca, jamás, volveremos a hacer eso». El juramento de Mark, de «nunca más», se convirtió en la ley silenciosa e inquebrantable de nuestro hogar. A raíz de la desastrosa fiesta conjunta, no me involucré en una confrontación dramática. Simplemente dejé que las líneas de comunicación se aflojaran. Mis llamadas a mi madre se volvieron infrecuentes y luego inexistentes. Los mensajes de texto de Karen, que inicialmente exigían una disculpa por mi escena, finalmente se redujeron a saludos festivos pasivo-agresivos, a los que respondí con respuestas educadas de una sola palabra. Estaba construyendo un muro, no por ira,
sino por una profunda e instintiva necesidad de autoconservación. La calma que descendió fue vasta y, para mi sorpresa, profundamente sanadora. El 11º cumpleaños de Lily fue una pequeña fiesta de pijamas con 5 de sus amigas más cercanas. No hubo un pastel opulento, solo uno deforme que horneamos juntas, con el glaseado untado por un coro de niñas risueñas. El único drama fue una disputa sobre qué película ver. Al mirar a mi hija, verdaderamente feliz y liberada del peso de las expectativas familiares, sentí una ligereza que no me había dado cuenta de que era posible. Habíamos cambiado la actuación de una gran y tóxica reunión familiar por la alegría auténtica de un círculo pequeño y amoroso. La inmensa energía que una vez había invertido en buscar la aprobación de mi familia, en justificar mi existencia ante ellos, tenía que ir a alguna parte. La canalicé toda en mi carrera. Era gerente de proyectos en una empresa de logística de tamaño mediano, un trabajo en el que siempre había sido buena, pero ahora lo abordé con un enfoque renovado y feroz. Dejé de salir a las 5 en punto y empecé a quedarme para trazar las intrincadas dependencias de una revisión de la cadena de suministro. Me ofrecí voluntaria para encargarme de los clientes más difíciles, los que todos los demás evitaban. Mi jefe se dio cuenta. 6 meses después de la fiesta, fui ascendida a jefa de proyectos senior, un puesto que venía con un aumento de sueldo significativo y un equipo propio. Descubrí que las habilidades que había perfeccionado gestionando el campo minado emocional de mi familia eran notablemente transferibles al mundo corporativo. Podía reducir la tensión en una reunión con un cliente, anticipar las necesidades no expresadas de una parte interesada y mantener una presencia tranquila y autoritaria frente al caos. Mis colegas me respetaban no porque fuéramos familia, sino porque entregaba resultados. Cuando supervisé con éxito la integración de un nuevo sistema de software en 3 continentes, terminando 2 semanas antes de lo previsto y casi $1 millón por debajo del presupuesto, el director ejecutivo mencionó mi nombre en un correo electrónico a toda la empresa. Esa única línea de elogio público y ganado se sintió más validante que 1000 cumplidos vacíos de mi madre. Por primera vez, mi valor se medía por mi competencia, no por mi proximidad a una sobrina favorecida. Con el ascenso llegó la verdadera independencia financiera. Abrí una cuenta de inversión separada, financiándola metódicamente con cada bono y aumento. Ver crecer ese saldo era más que seguridad, era poder. Era el poder de elegir, el poder de construir una vida para mí y para mi hija, que estuviera completamente aislada de los caprichos de los demás. Estos fueron los años de silencio, pero no estuvieron vacíos. Fueron años de construcción de cimientos. Mientras mi familia asumía que yo estaba guardando rencor en el silencio, en realidad estaba forjando una versión completamente nueva de mí misma, una que era competente, respetada y financieramente solvente. Estaba aprendiendo que la autoestima no era algo que otros te concedían, sino algo que se construía, proyecto a proyecto, inversión a inversión, hasta que se convertía en una fortaleza inquebrantable. La calma no podía durar para siempre. El instituto se convirtió en el escenario inevitable, donde nuestros mundos se vieron forzados a colisionar una vez más. No fue un solo evento, sino una serie de ellos, noches de padres de toda la escuela, festivales de música del distrito, reuniones festivas donde la asistencia no era negociable, que erosionaron la pacífica distancia que con tanto esmero había construido. Por el bien de las chicas, que ahora tenían que navegar por los mismos pasillos, todos acordamos una frágil tregua. Lily y Emily eran perfectamente cordiales, la una con la otra, una relación de órbitas educadas y distantes,
Su historia compartida, un abismo silencioso y reconocido entre ellas. Pero la tregua no significaba paz. Simplemente significaba que el campo de batalla se había desplazado. La competencia ya no era sobre fiestas de cumpleaños, sino sobre los logros medibles de la adolescencia. Y en este nuevo concurso, mi madre y mi hermana eran las juezas parciales e inquebrantables. Cada éxito de Lily era recibido con una contranarrativa cuidadosamente calibrada, diseñada para elevar a Emily. Cuando Lily llegó a casa radiante, con una A duramente ganada en su examen de historia americana, cometí el error de mencionarlo en la cena de acción de gracias. Mi madre ofreció un tibio «Qué bien, querida», antes de que Karen se lanzara inmediatamente a una dramática saga sobre la B+ de Emily en cálculo AP. «El profesor dijo que es la clase más difícil que ha enseñado», dijo Karen, su voz llena de un orgullo teatral. Sinceramente, sacar una B+ en esa clase es más impresionante que una A en casi cualquier otra cosa. Demuestra una verdadera determinación intelectual. Mi madre asintió enérgicamente. Oh, absolutamente. Algunas mentes simplemente están hechas para ese pensamiento de nivel superior. Sentí el familiar y ardiente pinchazo de la rabia, pero me mordí la lengua, imaginando el proyecto de logística que acababa de completar por debajo del presupuesto y antes de lo previsto. Me concentré en la realidad concreta de mi propia competencia y no dije nada. Un silencio que Karen y mi madre tomaron por aquiescencia. El patrón se volvió implacable. Lily ganó un puesto en el equipo de debate del instituto. Emily fue elogiada por su valentía al audicionar para el musical de la escuela, aunque solo consiguió un papel en el coro. Una fotografía de Lily ganó el tercer lugar en un concurso de arte de la ciudad. Mi madre reflexionó en voz alta que el horario de Emily estaba simplemente demasiado lleno de rigurosas actividades académicas como para permitir pasatiempos frívolos. Cada comentario era un ácido sutil y corrosivo, diseñado para disolver los logros de mi hija en la irrelevancia. Aprendí a dejar de compartir sus victorias. Celebraba con Mark y Lily, dentro de las seguras paredes de nuestro hogar, nuestra propia y privada trinidad de apoyo. Pero el resentimiento bullía bajo mi exterior cuidadosamente controlado. Mark lo vio todo. En el viaje de vuelta a casa de una cena de Nochebuena particularmente irritante, yo miraba el borrón de las luces navideñas, con la mandíbula dolorida por las sonrisas forzadas. «¿Ves lo que es esto, verdad?», dijo en voz baja, sin mirarme. «Esto es solo una campaña a largo plazo. Están construyendo un caso público, pieza por pieza, para la superioridad inherente de Emily. La fiesta conjunta fue solo una escaramuza. Están esperando el gran golpe, Sarah. Solo están esperando al próximo gran evento donde puedan poner a cada uno en su lugar. Necesitan una audiencia para su veredicto final». No respondí, porque sabía que tenía razón. Los años de silencio no habían sido una paz, habían sido un intermedio. Y el acto final aún estaba por llegar. El acto final comenzó, como sabía que lo haría, con una llamada telefónica. Era un martes por la tarde en abril, el cielo fuera de la ventana de mi oficina, de un prometedor tono azul. El último año de instituto estaba llegando a su fin para Lily. Un torbellino de proyectos finales y plazos de solicitud para la universidad. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sentía brillante y sin trabas. Entonces, el nombre de Karen apareció en mi pantalla, y un familiar y helado pavor me recorrió la espalda. Dejé que sonara 2 veces antes de responder, modulando mi voz a un tono neutro. «¡Sarah! No te vas a creer la noticia». Su voz era un fuego artificial de excitación forzada.
Antes de que pudiera responder, continuó. Lo he conseguido. He reservado el lugar para la fiesta de graduación de las chicas, y es espectacular. He conseguido The Grandview Gardens. Hizo una pausa, dejando que el nombre flotara en el aire. The Grandview Gardens era el tipo de lugar donde los senadores celebraban recaudaciones de fondos y las hijas de los cirujanos sus bodas. Un bastión local de dinero antiguo y elegancia discreta, famoso por su terraza con cascada y su servicio impecable. La implicación era clara. Este era un evento de importancia. Sentí que se me iba el aire de los pulmones. ¿La fiesta de las chicas? Pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Oh, por supuesto, continuó ella, ignorando mi tono. Sería completamente ridículo tener dos fiestas separadas. Nuestras listas de invitados son prácticamente idénticas, y este es un momento para que toda la familia lo celebre. He decidido que haremos una celebración conjunta. Es lo único que tiene sentido. No era una sugerencia, no era una pregunta, era un decreto. No me estaban consultando, me estaban informando de una decisión que ya se había tomado, un contrato que ya se había firmado. El silencio de mi parte estaba cargado de historia no contada. En mi mente vi a una Lily de 10 años, su rostro arrugándose en un silencioso desconsuelo por una tarjeta de regalo de $25. Vi un pastel con su nombre apretado como un añadido de última hora. Esto no era un plan para celebrar a nuestras hijas. Era una trampa. Era la desastrosa fiesta del 10º cumpleaños, pero con un presupuesto mayor y un código postal más prestigioso. Era una coronación pública para Emily, una declaración final y definitiva sobre la jerarquía familiar, escenificada para una audiencia de nuestros amigos y parientes justo antes de que las chicas se dispersaran para la universidad. Esta era la obra maestra de Karen, la culminación de años de indirectas sutiles y favoritismo manifiesto, todo disfrazado de un gesto grandioso y generoso. Ya he dado la señal, añadió, su voz petulante. Todos los detalles están arreglados. Solo necesitaba avisarte de la fecha para que la marques en tu calendario. Sentí una vertiginosa sensación de impotencia, la misma que había sentido en la cocina de mi madre cuando me había llamado demasiado sensible. La mecánica social de la trampa era perfecta. Si me negaba, sería yo la que creaba drama, la que destrozaba a la familia en la víspera de una ocasión feliz. Sería la hermana amargada y celosa, tal como siempre me habían pintado. Murmuré un evasivo. Tendré que mirar mi calendario. Y terminé la llamada, mi mano temblando. Esa noche se lo conté a Mark. Su reacción fue instantánea y explosiva. Absolutamente no, dijo, su rostro endureciéndose. No vamos a hacer pasar a Lily por eso de nuevo. No me importa lo que digan. Haremos nuestra propia fiesta. Pero yo sabía que no era tan simple. Esto no era solo una fiesta. Era el veredicto final, y Karen se había autoproclamado jueza. Mi familia ya no estaba simplemente esperando. Habían programado la ejecución. Durante 2 semanas, viví en un estado de pavor suspendido, evitando los mensajes de seguimiento de Karen y las llamadas inquisitivas de mi madre sobre mi falta de entusiasmo. Actuaba con la tonta esperanza de que mi silencio se interpretara como una negativa suave que por una vez captaran la indirecta. Esa esperanza fue aniquilada un jueves por la tarde. Estaba sentada en la mesa de mi cocina, revisando un complejo cronograma de proyecto para el trabajo, cuando mi teléfono vibró. Era Karen. Me preparé para otro monólogo cargado de culpa y respondí con un cortante y profesional. Hola, Karen. Esta vez no había falsa alegría en su voz. Fue reemplazada por un tono enérgico e inquietantemente eficiente, el que usaba cuando trataba con contratistas o personal de servicio. Sarah, bien. Estaba finalizando los números con The Grandview y necesito saldar las contribuciones. Comenzó,
La palabra contribuciones, aterrizando con un golpe, estéril. He estado haciendo los cálculos para asegurarme de que todo sea perfectamente justo, y tengo tu cifra final. Permanecí en silencio, un nudo de hielo formándose en mi estómago. No tenía idea de lo que venía, pero sabía que sería una nueva e inventiva forma de crueldad. Entonces, continuó, su voz desprovista de toda emoción, el costo total por persona, incluyendo la tarifa del lugar, el catering y la propina, asciende a $95. He contado a tus invitados, tú, Mark, Lily, tus 2 tías, los padres de Mark, y así sucesivamente. Es un total de 20 personas de tu lado. Hizo una pausa y pude oír el leve clic de un bolígrafo, como si estuviera marcando una lista. 20 personas a $95 cada una suman exactamente $1,900. Puedes hacerme un cheque o una transferencia electrónica también estaría bien. Lo necesitaré para el final de la próxima semana para pagar la factura final. La línea quedó en silencio, pero mi mundo se había inclinado sobre su eje. No podía articular palabra. Mi mente se revolvía, tratando de procesar la pura y asombrosa audacia de aquello. No era una hermana pidiendo a otra que compartiera el costo de una fiesta familiar. No era una petición de ayuda. Esto era una factura, una cuenta. Ella había asignado un valor monetario a nuestra presencia, había calculado nuestro valor hasta el último dólar, y ahora me presentaba la tarifa de admisión a la celebración de graduación de mi propia hija. Cada cumpleaños olvidado, cada comentario despectivo, cada desaire calculado durante las últimas 2 décadas se fusionaron de repente en este momento brutalmente transaccional. No éramos familia, éramos clientes, éramos una partida en el presupuesto de su evento. El hito de mi hija no era una alegría compartida, era un servicio por el que se esperaba que yo pagara. Los $1,900 no se trataban del dinero. Tenía eso, y más en la cuenta de inversión, que había construido tan diligentemente durante mis años de silencio. Se trataba del mensaje frío y duro que enviaba. Tu participación es condicional. Tu lugar aquí no está garantizado por el amor o la sangre, sino por el pago. Finalmente lo había logrado. Había encontrado una manera de cuantificar nuestra insignificancia. Mi respiración se entrecortó. «Sara, ¿me has oído?» La voz de Karen era impaciente ahora, la voz de un acreedor exigiendo el pago de una cuenta morosa. «Son 1,900». Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Sentí un extraño desapego, como si flotara por encima de mi propio cuerpo, observando a una mujer que apenas reconocía sentada aturdida en su silenciosa cocina. Finalmente, logré susurrar una única y entrecortada frase: «Tengo que irme». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, el plástico de mi móvil sintiéndose imposiblemente pesado en mi mano. Miré el cronograma del proyecto en la pantalla de mi portátil, las casillas ordenadas y las progresiones lógicas, pero todos los números se desdibujaron en uno solo: $1,900. Ese era el precio de la entrada. Ese era el precio de mi hija. Me quedé sentada allí, no sé cuánto tiempo, mirando el teléfono en mi mano como si fuera una serpiente venenosa. El silencio en la cocina era un rugido, lleno del eco de la voz de Karen y de esa única y obscena cifra: 1,900. Y entonces el dique se rompió. Un sollozo, crudo y feo, se abrió paso desde mi pecho, seguido de otro y otro. No fue un llanto silencioso y digno, fue una purga profunda y gutural de 2 décadas de dolor acumulado. Las lágrimas no eran por la factura, eran por la niña de 5 años que veía a su prima abrir un regalo que debería haber sido suyo.
Eran por la solitaria niña de 10 años que corría a esconderse detrás de un tobogán inflable, su fiesta un espectáculo público de su estatus secundario. Eran por cada evento meticulosamente planeado recibido con un casual y cruel «se me olvidó», por cada logro académico de Lily que fue inmediatamente menospreciado para enaltecer los de Emily. Todo volvió de golpe, una marea de desaires y humillaciones, y finalmente, por completo, me dejé ahogar en ella. Fue en este estado que Mark me encontró, con la cabeza entre las manos sobre la mesa de la cocina, mis hombros temblando. No necesitó preguntar qué había pasado. Vio el identificador de llamadas en mi teléfono y su rostro se endureció en una máscara de pura rabia. ¿Qué quería?, preguntó, su voz peligrosamente baja. Entre sollozos ahogué las palabras, la historia del costo por persona, la auditoría de la lista de invitados, la factura. $1,900. Terminé. Las palabras, una nueva ola de vergüenza. La furia de Mark era una fuerza palpable en la habitación. Se acabó, gruñó, paseándose por el suelo como un animal enjaulado. Este es el fin absoluto. Hemos terminado. No vamos a ir. Llamaré a tu madre y a Karen yo mismo y les diré exactamente dónde pueden meterse su fiesta. Estaba listo para quemarlo todo, para arrasar la tierra de nuestros lazos familiares, y una parte de mí sintió un amor feroz y leal por él en ese momento. Pero mientras observaba su justa ira, algo extraño sucedió dentro de mí. El océano embravecido de mi dolor comenzó a calmarse, a enfriarse y luego a congelarse. Las caóticas y calientes lágrimas cesaron y el temblor disminuyó. En el centro de ese mar recién congelado había un único y perfecto punto de claridad. No se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trataba de poder. Se trataba de toda una vida en la que me dijeron cuál era mi lugar, el lugar de mi hija, y esta fiesta estaba destinada a ser la confirmación final y pública de esa jerarquía. Negarse a ir era un movimiento defensivo, era rendir el campo de batalla, y de repente estaba harta de estar a la defensiva. Levanté la cabeza de la mesa y lo miré, y estoy segura de que vio el cambio en mis ojos, el dolor ardiente reemplazado por una calma glacial. Mi voz, cuando hablé, no tembló. Era firme y baja. No, dije, la palabra cortando su ira. No las llamarás. Dejó de pasearse, confundido. Sara, estoy harta de ser su felpudo, Mark, dije, poniéndome de pie. El cambio dentro de mí fue físico. Me sentí más alta. No solo voy a negarme a pagar. No voy a boicotear la fiesta. Voy a terminar con esto. Con todo. De una vez por todas. Dormir era imposible. La cifra resonaba en la casa silenciosa, un tamborileo rítmico y burlón contra el interior de mi cráneo. 1900. 1900. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro petulante de Karen, su bolígrafo haciendo clic mientras calculaba el valor de mi familia. La rabia y la humillación se habían consumido, dejando tras de sí una extraña y fría claridad. El problema no era el dinero. El problema ni siquiera era Karen. El problema era el campo de batalla que ella había elegido. The Grandview Gardens. Era el escenario para mi humillación final y pública, la encarnación física del poder que ella tenía sobre mí. Impulsada por un impulso que no entendía, me levanté de la cama, las tablas del suelo frías bajo mis pies, y fui a mi despacho. Abrí mi portátil, el resplandor iluminando la habitación oscura, y escribí The Grandview Gardens en la barra de búsqueda. Al principio, solo hice clic en la fachada pública. Galerías de novias sonrientes,
menús que presumían de ingredientes de origen local, testimonios entusiastas. Era un mundo de perfección curada, el telón de fondo ideal para la victoria de Karen. Pero entonces, mis instintos profesionales tomaron el control. Esto no era diferente de investigar a un nuevo proveedor o a un competidor. Dejé atrás la palabrería de marketing y empecé a cavar. ¿Quién era el dueño? ¿Cuál era su estructura corporativa? Busqué en los registros comerciales del condado, cruzando nombres y direcciones. Encontré lo que buscaba en los archivos de un diario de negocios local. Grandview Holdings, LLC, una pequeña empresa familiar. El artículo, fechado 6 meses antes, mencionaba que los propietarios, una pareja de ancianos, estaban buscando jubilarse y exploraban discretamente opciones para vender el negocio y sus activos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Era un parpadeo, una chispa diminuta e improbable en la oscuridad. Seguí investigando, mis dedos volando sobre el teclado, mi cerebro de gerente de proyectos trazando puntos de datos y conectando piezas dispares de información. Encontré el anuncio de bienes raíces comerciales, redactado discretamente, dirigido a una clientela selecta. Incluía datos financieros preliminares, flujos de ingresos, costos operativos proyectados. Leí cada línea, absorbiendo los números, la logística, los desafíos. Y entonces, la chispa se convirtió en un incendio. Una idea salvaje, audaz y absolutamente aterradora floreció en el centro de mi mente. Era una locura. Era imposible. También era perfecta. El poder no residía en negarse a jugar el juego de Karen. El poder residía en comprar el tablero de juego entero. Giré mi silla, alejándome de los resultados de búsqueda, y abrí un nuevo archivo, una hoja de cálculo en blanco. Luego abrí otra pestaña e inicié sesión en mi cartera de inversiones personal, la cuenta que había construido meticulosamente durante los años de silencio, mi fortaleza de independencia financiera. Durante el resto de la noche no paré. Trabajé con un enfoque feroz y preciso que normalmente reservaba para revisiones logísticas multimillonarias. Construí un modelo financiero preliminar, introduciendo los números del lugar. Calculé mis activos líquidos, mi potencial de endeudamiento. Tracé un cronograma, identifiqué riesgos y redacté una estrategia de oferta preliminar. El dolor que me había mantenido despierta se había ido, consumido por el fuego limpio y frío del propósito. Cuando la primera luz pálida y gris del amanecer se coló por mi ventana, me recliné en mi silla, exhausta pero eléctrica. La hoja de cálculo en mi pantalla ya no era solo una colección de números. Era un plan. Era el primer paso concreto en un proyecto cuyo único entregable era mi propia liberación. La hoja de cálculo que construí en las horas previas al amanecer no era una fantasía, era un plan de acción. A la mañana siguiente, pasé de la planificación a la ejecución con la misma precisión metódica que aplicaba a mis proyectos profesionales más complejos. Mi primer paso fue crear un escudo. Pasé una hora en línea y con mi abogado corporativo para establecer una nueva LLC anónima, Northwood Asset Management. Un nombre tan soso y anodino que era prácticamente invisible. Esta entidad, y no Sarah Miller, sería la que haría las consultas. Mis siguientes llamadas fueron a un agente de bienes raíces comerciales y a otro abogado, ambos elegidos por su reputación de discreción a prueba de balas. En una tensa conferencia telefónica, expuse la situación sin revelar las motivaciones personales. Simplemente declaré que la adquisición de The Grandview Gardens era una inversión sensible al tiempo y que la confidencialidad absoluta
y legalmente vinculante era mi principal condición de compromiso. Había una gravedad en mi voz que no cuestionaron. Aceptaron los acuerdos de confidencialidad sin dudarlo. La reunión más crítica, sin embargo, tuvo lugar esa noche en la mesa de mi propia cocina. Le expuse todo a Mark, la LLC, el contacto inicial de la gente, el modelo financiero, el alcance completo y demencial del plan. Escuchó en completo silencio, su rostro una máscara de incredulidad. Cuando terminé, simplemente me miró, negando lentamente con la cabeza. ¿Quieres comprarlo? ¿Todo el lugar? Sara, estos son millones de dólares. Es todo nuestro futuro. El shock en su voz fue un golpe físico, y por un segundo aterrador, pensé que haría esto sola. Pero entonces le expliqué el porqué. Le hablé de la factura por nuestra presencia, la cuenta de $1,900 que había cuantificado 2 décadas de falta de respeto. Le expliqué que esto no era por venganza, era para terminar el juego. Se trataba de poseer el terreno en el que planeaban humillar a nuestra hija por última vez. Vi cómo su sorpresa se transformaba lentamente en otra cosa, una expresión de asombro que iba en aumento. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Dios mío, Sara», dijo, su voz baja por la maravilla. «Es brillante. Es la pieza de justicia kármica más brillante que he oído en mi vida». En ese momento, se transformó de un marido sorprendido en mi cómplice. Se convirtió en todo mi sistema de apoyo. Las semanas siguientes fueron un borrón de caos controlado. Vivimos una doble vida. De día, yo era una jefa de proyectos senior, dirigiendo reuniones y gestionando plazos. De noche, éramos los directores anónimos de Northwood Asset Management, acurrucados sobre nuestra mesa de comedor, que ahora estaba sepultada bajo solicitudes de préstamos y estados de activos. Mark estaba al teléfono con nuestro asesor financiero, orquestando la liquidación de acciones y fondos mutuos específicos para formar el pago inicial. El proceso fue más estresante que cualquier cosa que hubiera emprendido jamás. El riesgo financiero era inmenso y el secretismo era un peso constante y pesado. Sin embargo, bajo el estrés había una corriente de euforia pura e inalterada. Por primera vez en mi vida, no estaba reaccionando a mi familia, estaba actuando. No estaba absorbiendo su crueldad casual, estaba orquestando un cambio fundamental en nuestro universo. Cada documento firmado, cada correo electrónico positivo del agente inmobiliario se sentía como un ladrillo que se colocaba en los cimientos de mi nuevo yo. Mientras Karen me dejaba mensajes de voz sobre cuándo podía esperar mis $1,900, yo estaba en una conferencia telefónica con mi abogado, discutiendo la diligencia debida en una adquisición multimillonaria. La pura y secreta escala de mi respuesta a su mezquina demanda era una fuente de poder vertiginoso y privado. La negociación fue un acto de funambulismo. Los propietarios de The Grandview Gardens, una pareja de ancianos llamada los Miller, estaban emocionalmente apegados al negocio que habían construido durante 40 años. Su precio de venta inicial era alto y su renuencia a vender a una LLC sin rostro era palpable. Mi agente inmobiliario me advirtió que estaban empezando a dudar, asustados por el anonimato de North River Holdings. Este era un problema que sabía cómo resolver. Se trataba de gestión de las partes interesadas. A través de mi agente, transmití un mensaje no de adquisición corporativa, sino de legado. Les aseguré, mediante cartas legales, cuidadosamente redactadas, que mi grupo de inversión tenía un profundo respeto por la institución que habían creado y que nuestro objetivo principal era asegurar su éxito continuo y su reputación de excelencia. Luego,
Aproveché mis habilidades de gestión de proyectos para elaborar una oferta que no solo era generosa, sino estratégicamente irresistible. Ofrecí un 10% por encima de su precio de venta, un movimiento audaz y decisivo diseñado para señalar seriedad. Pero la jugada maestra estuvo en los términos. Ofrecí un cierre rápido de la operación, en 30 días y totalmente en efectivo, eliminando las contingencias de financiación que a menudo arruinan los acuerdos. Acepté mantener a todo el personal actual durante un mínimo de un año, una cláusula diseñada para apelar a la lealtad que sentían por sus empleados. Fue una oferta limpia, rápida y emocionalmente inteligente que abordaba sus objetivos financieros y calmaba sus ansiedades personales. El estrés era inmenso. De día, dirigía conferencias telefónicas, gestionaba la logística de la cadena de suministro y presentaba informes trimestrales con mi habitual calma y eficiencia. De noche, estaba al teléfono con mi abogado, mi agente y mi banco, tomando decisiones irrevocables y multimillonarias. El sueño se convirtió en un lujo, y toda mi existencia se sentía como un secreto que estaba constantemente a punto de gritar en voz alta. Mientras tanto, el acoso digital de Karen se intensificó. Sus mensajes de texto se convirtieron en párrafos furiosos. No puedo creer que me estés haciendo esto, Sara. La fiesta es en 3 semanas. ¿Vas a pagar o no? Estás intentando arruinarle esto a Emily, ¿verdad? Después de todo lo que he hecho. Una tarde me llamó, su voz estridente de frustración. Mamá está desesperada. Piensa que te has vuelto completamente loca. ¿Cuál es tu problema? Son $1,900. Págalos para que podamos seguir adelante. Estaba revisando un informe de inspección del sistema de climatización del lugar cuando llamó. Miré el coste estimado para reemplazar la unidad de aire acondicionado del salón principal, $75,000, y una risa casi histérica me burbujeó en el pecho. Karen, estoy en medio de una negociación muy compleja ahora mismo, dije, la verdad de la afirmación una deliciosa ironía privada. No puedo hablar. Te prometo que arreglaré todo antes de la fiesta. Su rabia balbuceante fue lo único que atravesó mi agotamiento. Su furia era una brújula, asegurándome que iba en la dirección correcta. Cada mensaje de texto furioso era una confirmación, cada mensaje de voz de pánico una pequeña victoria. Ella pensaba que estaba librando una guerra por una factura de $1,900. No tenía ni idea de que yo estaba en proceso de comprar el país entero. El cierre tuvo lugar un martes por la mañana en un estéril despacho de abogados del centro, que olía a cuero caro y papel viejo. Los momentos finales fueron un anticlímax de papeleo, una ráfaga de firmas en documentos cuyos títulos se desdibujaban en un flujo incomprensible de jerga legal. Acuerdo de compra de activos. Escritura de fideicomiso. Factura de venta. Mark se sentó a mi lado, su mano una presencia cálida y firme en mi rodilla, lo único real en una habitación que parecía un sueño. Cuando mi abogado deslizó el último documento hacia mí, el que transfería la escritura, mi mano tembló ligeramente mientras firmaba mi nombre, no como Sarah Miller, sino como la firmante autorizada de Northwood Asset Management. Y entonces, todo terminó. El abogado de la parte vendedora se levantó, me estrechó la mano con una sonrisa profesionalmente cálida y me entregó un pequeño y pesado juego de llaves. Se sentían como un ancla en mi palma, sólidas y reales. Ya no era una gerente de proyectos, era una propietaria, era la dueña de The Grandview Gardens. La sensación era demasiado vasta, demasiado surrealista para procesarla. Esa tarde, con el pretexto de una última inspección, conduje hasta el lugar sola.
Entré por una entrada lateral, la llave girando suavemente en la cerradura. El edificio estaba en silencio, atrapado en la calma entre un evento de mediodía y los preparativos de la noche. Caminé por los cuidados jardines, pasando por la famosa terraza con cascada donde Karen sin duda se imaginaba a sí misma presidiendo. Entré en el salón principal, el lugar de la ejecución planeada, y la magnitud de lo que había hecho finalmente me golpeó. La sala era cavernosa, con sillas vacías apiladas contra las paredes forradas de damasco de seda. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales del suelo, al techo, iluminando una galaxia de motas de polvo que bailaban en el aire. Este era el escenario. Justo allí, junto a las puertas francesas, era donde Karen tendría su gran mesa de regalos para Emily. Aquel rincón era donde mi familia habría estado sentada, en una mesa menos prominente, y en el centro de la sala, en esa pista de baile pulida, era donde mi hija estaba destinada a sentirse pequeña. Me quedé en medio de todo, con las llaves aún apretadas en la mano, y no sentí rabia, ni triunfo, ni siquiera satisfacción, sino una paz profunda y absoluta. Las décadas de desaires y heridas parecieron encogerse, volviéndose insignificantes ante la pura realidad física del espacio que ahora comandaba. El poder no estaba en el dinero que había gastado, estaba en el silencio, en la posesión del mismo suelo bajo mis pies. Mi última tarea del día fue una reunión con la veterana gerente de eventos del lugar, una mujer serena y profesional llamada Diane. Me presenté como la representante de la nueva propiedad. Fui tranquila, clara y directa. Le dije que la transición sería fluida y que su puesto y el de su personal estaba asegurado. Luego di mi primera directiva oficial. Veo que tenemos un evento programado en 2 semanas, una fiesta de graduación para una tal Karen Phillips, dije, mi voz sin delatar nada. Diane asintió, consultando su tableta. Sí, así es. Una fiesta conjunta para su hija y su sobrina. Excelente, dije, mi tono inalterado. Se asegurará de que el evento de la señora Phillips se desarrolle exactamente como está planeado. Cada detalle de su contrato debe ser respetado al pie de la letra. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia, ni usted ni ningún miembro de su personal deben revelar el cambio de propietario. ¿Entendido? Diane, un parangón de discreción profesional, simplemente respondió: perfectamente. Mientras caminaba de regreso a mi coche, sentí cómo se disolvían los últimos vestigios de la víctima. Ya no era un peón en el juego de mi hermana, era la arquitecta de uno completamente nuevo. Con la escritura asegurada y mis instrucciones dadas, una calma engañosa se instaló en nuestra casa. El motor de mi proyecto secreto funcionaba silenciosa y poderosamente bajo la superficie de nuestras vidas. Era hora de llamar a Karen. Marqué su número 2 días después del cierre, mi corazón latiendo a un ritmo constante y parejo en mi pecho. Respondió al primer timbrazo, su voz cortante e impaciente. Por fin, estaba a punto de apuntar a tu lado de la familia como un quizás y dejar que les explicaras por qué no eran bienvenidos. ¿Has entrado en razón? Tomé un respiro lento y deliberado. Hola, Karen. Sí, perdona por la tardanza, he tenido que resolver muchos detalles financieros, dije, la subestimación una secreta y deliciosa pizca de verdad. Escucha, estaremos allí. Todos nosotros. No te preocupes por el número de invitados. Casi pude oír la sonrisa petulante y triunfante formándose en su rostro. Bien, dijo, su tono suavizándose con la satisfacción de una vencedora. ¿Y el dinero? Necesito pagarle al lugar, Sara. No voy a adelantar la parte de tu familia. Por supuesto que no,
respondí, mi voz suave como la seda. Es mucho para transferir. ¿Por qué no lo arreglo contigo en persona? Llevaré un cheque a la fiesta. Será más fácil así. El anzuelo estaba echado. Una entrega del cheque en persona y en público era exactamente el tipo de sumisión performativa que ella anhelaba. Era perfecto. Bien, espetó, pero la ira había desaparecido, reemplazada por la condescendencia regodeante que tan bien conocía. Solo no lo olvides. Después de la llamada, me enteré por una de mis tías que Karen había telefoneado inmediatamente a nuestra madre para anunciar que yo finalmente había entrado en razón y me había dado cuenta de lo importante que era esto para la familia. Se jactaba de su victoria, consolidando la narrativa de mi capitulación en la mente de nuestros parientes. Estaba, en esencia, tendiendo su propia trampa. La semana previa a la fiesta estuvo cargada de una extraña e implícita anticipación. Me senté con Lily, eligiendo mis palabras con cuidado. Cariño, la fiesta de graduación va a ser un poco diferente, le dije. La tía Karen y la abuela podrían ser como siempre, y podría haber algo de drama, pero necesito que confíes en mí por completo. Pase lo que pase, necesito que sepas que tu padre y yo estamos más orgullosos de ti de lo que podríamos expresar, y que te cubrimos las espaldas. ¿Puedes hacer eso por mí? Me miró, sus ojos llenos de la tranquila sabiduría que había adquirido a través de años de observación, y asintió. De acuerdo, mamá. Confío en ti. Mark y yo nos movíamos como cómplices en nuestra propia casa, compartiendo miradas cómplices durante la cena, un entendimiento silencioso y compartido del evento sísmico que estábamos a punto de desencadenar. Compré un vestido nuevo, un elegante vestido tubo en un tono profundo y poderoso de azul cobalto. Era la armadura para la batalla final. El día antes del evento, tuve una última y breve llamada telefónica con Diane, la gerente del lugar. No hablamos en clave, hablamos el lenguaje claro y conciso de la logística. Confirmé el momento de su señal. Verifiqué la ubicación de ciertos miembros clave del personal. No era diferente a coordinar el lanzamiento de un producto. Todo estaba en su lugar. Solo teníamos que esperar a que llegaran los invitados. Llegamos precisamente a las 6, la hora dorada. The Grandview Gardens estaba aún más hermoso de lo que recordaba, el sol de finales de primavera brillando en la cascada y proyectando una luz cálida y melosa sobre los céspedes perfectamente cuidados. Sentí una extraña sensación de desapego mientras caminaba desde el coche, como si estuviera observando una escena desde una gran distancia. Era a la vez invitada y propietaria, participante y dueña, y esta doble perspectiva me proporcionó una calma extraña e inexpugnable. Éramos un retrato de unidad y tranquila confianza. Mark, apuesto y firme con un traje oscuro, tenía su mano en la parte baja de mi espalda. Lily, radiante con un vestido blanco simple y elegante, caminaba a mi lado, su nerviosismo anterior reemplazado por una tranquila confianza en mi promesa. Mi propio vestido azul cobalto se sentía menos como ropa y más como una declaración de intenciones. En el momento en que pisamos la terraza, fuimos interceptados. Karen y mi madre descendieron sobre nosotros, sus rostros envueltos en idénticas sonrisas triunfantes. Nos miraron de arriba abajo, sus ojos deteniéndose por un momento en nuestra elegancia coordinada, un destello de sorpresa en sus expresiones antes de que regresara la petulancia. «¡Sara, habéis llegado!», canturreó mi madre, besando el aire junto a mi mejilla. Karen no se molestó con formalidades. Sus ojos, afilados y depredadores, se clavaron en los míos. «Ahí estás», dijo, su voz un murmullo bajo y posesivo destinado solo para mí. «No olvides que me debes $1,900.
Quiero ese cheque antes de que empiecen los discursos. Tengo la factura final del lugar aquí mismo. Palmeó su bolso de diseñador, un gesto claro e inequívoco. Ella era una acreedora, y yo era la deudora que finalmente había acorralado. Le di una pequeña y plácida sonrisa. No te preocupes, Karen, no lo he olvidado. Lo arreglaremos. Dejé que mi mirada se desviara más allá de ella, inspeccionando la escena que tan cuidadosamente había construido. Era exactamente como lo había imaginado. El salón de baile estaba lleno de una mezcla de nuestra familia extendida y el amplio círculo de amigos de Karen. Una larga mesa cerca de la entrada estaba cargada de regalos, todos ellos, noté, dirigidos a Emily. Dominando la pared detrás del pequeño escenario había una pancarta enorme, impresa profesionalmente, que decía: «¡Felicidades, Emily! El futuro es brillante». Escondida a un lado, casi oculta por un arreglo floral, había una pancarta mucho más pequeña y endeble con el nombre de Lily. Eché un vistazo al plano de asientos exhibido en un hermoso caballete en la entrada. Tal como sospechaba, Karen y su familia estaban en la mesa central, la número 1, directamente frente al escenario. Mi familia, Mark, Lily y yo, junto con mis tías y los padres de Mark, estábamos asignados a la mesa 9, en un rincón alejado cerca de la entrada de servicio. Todo estaba en su lugar. El público estaba reunido. El escenario estaba listo. Ella me había entregado el guión, y todo lo que tenía que hacer era seguirlo hasta su conclusión perfectamente planeada y humillante. Nos abrimos paso entre la multitud hasta la Siberia de la mesa 9, escondida cerca de una puerta que decía «Solo personal». Mark me retiró la silla, su expresión una máscara de estoica neutralidad, pero pude sentir la tensión en su mano mientras apretaba mi hombro. Durante unos 20 minutos, mantuvimos una conversación educada con mis tías, una actuación de normalidad que se sentía completamente surrealista. Bebí un sorbo de agua, observando a Karen moverse por la sala, la orgullosa anfitriona de un evento meticulosamente diseñado para celebrarse a sí misma a través de su hija. La vi mirar en nuestra dirección varias veces, su expresión volviéndose más impaciente con cada minuto que pasaba. Estaba esperando el momento perfecto, la audiencia perfecta. Entonces la vi moverse. Reunió a nuestra madre, a 2 de nuestras tías y a un primo, creando un pequeño e influyente tribunal. Con su séquito a cuestas, comenzó a caminar hacia nuestra mesa, sus pasos deliberados y llenos de propósito. La charla casual a nuestro alrededor pareció aquietarse a medida que se acercaban, un sutil cambio en la energía de la sala que otros podían percibir. No era una visita social, era un ajuste de cuentas. Se detuvo directamente frente a mí, su audiencia desplegada detrás de ella, sus ojos fijos en mí. Sostenía su bolso de mano frente a ella como un escudo. «Sarah», dijo, su voz, lo suficientemente alta como para que toda la mesa y varios invitados cercanos la oyeran claramente. «Los discursos están a punto de comenzar, y me gustaría quitarme de en medio este asunto desagradable». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara, asegurándose de tener la completa atención de todos. «Hora de pagar». Abrió su bolso y sacó la factura del lugar, sosteniéndola como si fuera una prueba en un juicio. «No querrás estar aquí gratis, ¿verdad?». La humillación era exquisita en su diseño. Era pública, era transaccional. Me posicionaba como una gorroneadora, una hermana morosa que tenía que ser avergonzada para que honrara sus deudas. Podía sentir a mis tías moverse incómodamente. Mi madre tenía una expresión de severa aprobación. La mano de Mark, debajo de la mesa, apretó la mía con fuerza. Este era el momento,
el punto de quiebre que ella había diseñado, sentí una extraña, casi serena calma invadirme. Miré la factura, su rostro petulante y expectante, el círculo de parientes juzgadores, y no sentí más que el silencioso zumbido de un motor poderoso esperando ser accionado. Lentamente, dejé mi vaso de agua sobre el mantel de lino blanco, el pequeño clic resonando en el repentino silencio. Encontré la mirada de mi hermana, la sostuve, y por primera vez en nuestras vidas, no aparté la vista. No voy a hacerte un cheque, Karen. El silencio que siguió a mi negativa fue algo físico, una caída repentina de la presión atmosférica. La expresión petulante de Karen se disolvió, reemplazada por un destello de incredulidad, que rápidamente se endureció en una rabia incandescente. Mi madre jadeó, un sonido agudo y escandalizado. ¿Cómo te atreves?, siseó Karen, su voz temblando de furia. Después de todo lo que he hecho para organizar esta hermosa fiesta para nuestras hijas, después de que yo hice todo el trabajo, encontré este lugar increíble, planeé cada detalle. Eres la persona más egoísta y desagradecida que he conocido. Estaba actuando para su público, su voz subiendo de volumen, asegurándose de que todos en las mesas circundantes pudieran oír mi traición. Vienes aquí, a esta fiesta que he pagado, y tienes la audacia de negarte a contribuir. Estás tratando de arruinar este día, como siempre haces, porque no soportas ver a nadie más ser feliz. Estaba en racha, su monólogo un grandes éxitos de cada acusación que me había lanzado. La dejé continuar. Escuché con calma, con las manos cruzadas en mi regazo, sin hacer ningún movimiento para interrumpir. Dejé que el veneno se drenara, dándole toda la cuerda que necesitaba. Cuando finalmente se detuvo, respirando con dificultad, su pecho agitado por la indignación, toda la esquina del salón de baile nos observaba, absorta. El escenario estaba perfectamente preparado. Tomé un respiro lento y deliberado. No levanté la voz. No lo necesitaba. Hablé con una finalidad tranquila y clara que atravesó su rabia teatral. No voy a hacerte un cheque, Karen, porque no tiene sentido hacerme un cheque a mí misma. Hice una pausa, dejando que la lógica imposible de esa afirmación flotara en el aire. Karen y mi madre intercambiaron una mirada confusa. Verás, continué, mi voz ganando una fuerza tranquila. Compré este lugar hace unas semanas. Hice un gesto lento y deliberado con la mano. Un movimiento amplio que abarcaba las paredes forradas de seda, los candelabros de cristal, la terraza con cascada que brillaba bajo el sol del atardecer. Todo. Así que, en cierto modo, Karen, eso te convierte en mi invitada esta noche. ¿Y la tarifa de tu evento? La miré directamente, sosteniendo su mirada. No te preocupes. Considera los $1,900 y todo el resto de la factura como mi regalo de graduación para tu hija. Mis palabras cayeron en un silencio absoluto y profundo. Durante 10 segundos completos, nadie se movió, nadie respiró. El rostro de Karen era un caleidoscopio de emociones que se derrumbaban. La furia petulante se transformó en una incredulidad pura e incomprensible. Su boca se abría y cerraba en silencio, como un pez boqueando. Mi madre estaba congelada, su rostro una máscara de un blanco calcáreo por el shock, sus ojos abiertos y vacíos. El círculo de parientes que había formado su tribunal detrás de ella miraba de mí a Karen y de vuelta, sus expresiones una mezcla de confusión y asombro creciente. El guión no solo se había invertido, había sido incinerado. Esa era mi señal. Hice contacto visual con Diane, la gerente del evento, que estaba de pie discretamente cerca de la puerta de servicio, exactamente donde habíamos planeado. Como si fuera una señal silenciosa,
Comenzó a caminar hacia nuestra mesa con un propósito tranquilo y profesional. Se movió con un aire de deferencia, deteniéndose junto a mi silla. Sonrió cálidamente, su voz clara y audible en el silencio atónito. Bienvenida, señora Miller, dijo, usando mi apellido de casada con facilidad practicada. ¿Confío en que todo esté a su gusto esta noche? La confirmación fue un rayo. Era real. No era un farol. La callada y despreciada Sara, la que habían relegado a la mesa 9, era dueña del mismísimo suelo que pisaban. El cambio en la dinámica de poder de la sala fue instantáneo, un cambio físico y palpable. Mi primo, que había estado hombro con Karen, dio un pequeño e inconsciente paso hacia atrás. Mi tía, que había estado asintiendo mientras Karen despotricaba, de repente encontró una razón convincente para examinar un centro de mesa en una mesa vecina. El tribunal sentencioso se disolvió, sus miembros desapareciendo entre la multitud, sus miradas desviadas, de repente desesperados por desvincularse de la humillación pública que acababan de presenciar. Karen y mi madre quedaron solas en el centro de un amplio círculo vacío de espacio despejado, el foco de la atención de todos ahora ardiendo sobre ellas. Estaban total, pública y espectacularmente derrotadas. El rostro de Karen, que había estado contraído por la rabia momentos antes, ahora parecía desmoronarse, la fachada de su superioridad desintegrándose en tiempo real. Se quedó allí, expuesta e impotente, humillada de la manera precisa y pública que tan meticulosamente había diseñado para mí. Era una imagen especular perfecta y kármica, un momento de justicia tan completo que parecía casi poético. La fiesta no se detuvo, pero quedó irrevocablemente rota y rehecha. El murmullo de la conversación regresó, pero ahora era diferente, más bajo, más intenso, salpicado de miradas no hacia el escenario o la mesa de regalos, sino hacia el rincón olvidado donde se encontraba la mesa 9. Ya no estábamos en Siberia, éramos el nuevo centro del universo. Parientes que apenas me habían saludado antes, ahora encontraban razones para pasar por allí, ofreciendo felicitaciones a Lily con un respeto recién descubierto, casi irreverente, sus ojos dirigiéndose hacia mí con una mezcla de asombro y miedo. Pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era la expresión en el rostro de mi hija. Lily estaba radiante, con una sonrisa incandescente que por primera vez esa noche le llegaba a los ojos. No solo estaba feliz, estaba transformada. Me miraba no solo con amor, sino con una comprensión creciente y profunda. En sus ojos ya no era solo su madre, era una fuerza, una protectora que no solo la había protegido, sino que había alterado fundamentalmente el mundo por el que tenía que navegar. Metió la mano debajo de la mesa y apretó la mía, un reconocimiento silencioso y poderoso de que finalmente, de verdad, lo entendía. Mark se sentó a mi lado, un pilar silencioso de orgullo. No habló, pero su presencia era una declaración. Levantó su vaso de agua en un pequeño brindis privado hacia mí, sus ojos diciendo todo lo que las palabras no podían. Una hora después de haber soportado los susurros y las miradas, se acercaron. Karen y mi madre se movieron juntas, una delegación de 2 personas de un régimen depuesto. Su anterior rabia y confianza habían desaparecido, reemplazadas por una incertidumbre magullada y desconcertada. Merodeaban cerca de nuestra mesa, esperando que yo las reconociera. Cuando finalmente levanté la vista, mi expresión no era de enojo ni de triunfo, sino simplemente neutral. «Sara», comenzó mi madre, su voz un susurro débil y conciliador. «Necesitamos hablar. No entendemos». Karen,
Por primera vez en su vida, parecía no tener palabras, su rostro una pálida máscara de confusión. Levanté una mano, un pequeño gesto que las detuvo en seco. No las invité a sentarse. No hay nada que entender, dije, mi voz tranquila y baja, solo para sus oídos. Hoy, todas las deudas han sido saldadas, las financieras y las emocionales, todas ellas. Me miraron fijamente, esperando más, una explicación, una pelea, algo familiar. No les di nada más que la nueva e inquebrantable verdad. A partir de este momento, continué, si vamos a tener alguna relación, será bajo mis condiciones, se basará en el respeto mutuo, será una asociación de iguales, o no será nada. Los días en que yo audicionaba para obtener vuestra aprobación han terminado. Dejé que las palabras se asentaran, una declaración de independencia pronunciada no con ira, sino como una simple e innegociable declaración de hechos. Luego volví mi atención a mi hija, a la luz en sus ojos, dejándolas de pie entre las ruinas del mundo que habían construido, un mundo en el que ya no necesitaba su permiso para existir. 3 meses después, el frío otoñal había comenzado a instalarse en los jardines, y el caótico crescendo de aquella noche de junio parecía de otra vida. The Grandview Gardens, bajo mi supervisión directa, se había convertido en un negocio secundario próspero y rentable, un proyecto que me proporcionaba una satisfacción tranquila y tangible, completamente separada del drama de su adquisición. Mi vida profesional y mi nueva empresa eran fuentes de inmensa realización, construidas sobre la competencia y la estrategia, no sobre las arenas movedizas de la aprobación familiar. El contacto con mi hermana y mi madre fue mínimo, reducido a un puñado de torpes y transparentes intentos de reconciliación. Hubo un mensaje de texto de Karen que decía: «Espero que estés bien. Quizás podamos tomar un café y dejar atrás todas esas tonterías de la graduación». Mi madre había llamado una vez, su voz densa por una negación forzada y alegre, sugiriendo una cena familiar para volver a la normalidad. Había declinado cortésmente ambas ofertas. No eran disculpas, eran invitaciones a fingir, a borrar el pasado para que ellas pudieran sentirse cómodas de nuevo. Pero yo ya no estaba en el negocio de gestionar su comodidad. Había trazado un nuevo límite, no con ira, sino con la firmeza silenciosa e infranqueable de una puerta cerrada. La verdadera resolución, la victoria real, llegó un tranquilo martes por la noche. Los tres estábamos reunidos en la sala de estar, el aire lleno del olor a pizza y la energía nerviosa de una adolescente a punto de abrir su futuro. Lily estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, su portátil abierto, su dedo suspendido sobre el ratón. Hizo clic, contuvo la respiración, y luego una sonrisa amplia e incrédula se extendió por su rostro. «Me han admitido», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «He entrado en la universidad de mis sueños». En ese instante, todo el ruido del pasado se desvaneció. Mark y yo la envolvimos en un abrazo, los tres una unidad compacta e inquebrantable de pura alegría. No hubo audiencia, ni celebración performativa, solo la felicidad auténtica y sin adornos de una familia celebrando un logro duramente ganado. Mientras abrazaba a mi hija, su rostro mojado por lágrimas, de felicidad, miré por encima de su cabeza a Mark, cuyos ojos brillaban de orgullo, y la verdad profunda y pacífica de todo se asentó sobre mí. La compra de The Grandview Gardens no fue la victoria. Fue simplemente la herramienta que había utilizado para despejar el campo de batalla. El verdadero triunfo fue este: la libertad tranquila y sin complicaciones de este momento. Me di cuenta
de que la historia no trataba de vengarse, trataba de liberarse. La mejor venganza no fue la expresión en el rostro de mi hermana cuando su mundo se desmoronó. Fue la alegría pacífica y sin complicaciones en el rostro de mi hija mientras su mundo comenzaba. El movimiento de poder definitivo no había sido comprar un edificio. Fue el largo, silencioso y deliberado acto de invertir final, completa e irrevocablemente en mí misma,